Muchas gracias, Cecil. No cabe duda que la pandemia ha acelerado el comercio electrónico de forma exponencial y asimismo el Perú tiene una serie de retos. Justamente para ello, eh, el siguiente tema nos habla sobre el panorama del comercio electrónico en el Perú. Para ello, invitamos a Bernardo Díaz de Astarloa de UNTACT. Buenos días. Gracias a todos por venir. Es muy importante, como decía Cecilia y el resto de los participantes al comienzo, que estén ustedes acá para compartir sus experiencias y también comentar sobre las perspectivas del resto de los participantes y contribuir a este proceso de consultas que, que nos permita hacer un buen diagnóstico lo más fiel posible y dar buenas recomendaciones para que Perú pueda seguir avanzando hacia el desarrollo del comercio electrónico. Como decía Cecil, lo que voy a hacer ahora es brindarles un panorama sin ocupar demasiado tiempo acerca del comercio electrónico en el Perú, como para que estemos todos en la misma página de algunos grandes números y quizás también de algunos retos y algunos desafíos, pero también oportunidades que Perú tiene por delante. Bueno. Perfecto. Bien. Acá quizás voy a repetir algunos números que mostró Cecil, pero simplemente para que tengamos una idea de cómo es la penetración del comercio electrónico en el Perú. En general, si vamos a quizás comenzar con cómo era esto antes de la pandemia, ¿sí? Donde la vida era normal y ahora quizás ya no es tan normal como era antes, por lo menos no tanto. Como decía Cecil, y mostrar en algunos gráficos, el porcentaje de la población que compraba por internet antes de la pandemia alrededor del 4% en Perú, ¿sí? Y esto estaba bastante por debajo del promedio de la región y bastante por debajo del promedio de la OCDE también, ¿sí? O de algunos países de ingresos altos que están alrededor del 50%, la OCDE está un poquito más alto todavía. Y si vemos algunos datos del INEI, más allá de que el nivel era bajo, sí hubo un aumento muy importante, ¿sí? Y quizás esto también refleja algunas de las diferencias en las estadísticas que a veces tenemos, que también mencionaba Cecilia. Entonces, por ejemplo, los datos del INEI no necesariamente son los mismos que podemos encontrar en los datos del Banco Mundial. Uno es población mayor a 15 años, la otra es población mayor a 6. Entonces, quizás hay todavía un trabajo por hacer y va a ser muy interesante escuchar lo que está haciendo el INEI en ese sentido en el día de hoy. Pero sí es cierto que la penetración del comercio electrónico vino creciendo de manera muy sostenida, en Perú por lo menos hasta 2019. ¿Sí? No así tanto el porcentaje de las empresas o de las personas que venden algo por Internet, que está bastante estancado, ¿sí? No pasa del 3,5%. Entonces parecería que hay mucha demanda por el comercio electrónico, pero no hay tanta oferta para satisfacer esa demanda y bueno, por eso también después tenemos muchas importaciones y las plataformas, etc. ¿Sí? Bien, ahora, ¿qué pasó durante la pandemia? Sí, durante la pandemia, como todos saben y como todos probablemente experimentaron en sus vidas cotidianas, aumentó mucho la actividad de comercio electrónico. Y, por ejemplo, si tomamos datos de KPC, que lo tenemos a Helmut hoy acá, que seguramente después nos va a poder comentar algo acerca de esto, fíjense que entre 2019 y 2021 aumentó 50% cada año la actividad de comercio electrónico, así que es un crecimiento muy importante. Y si, por ejemplo, vemos la actividad en plataformas, como la cantidad de nuevos vendedores por Mercado Libre por semana, ¿sí? Se multiplicó casi por 9 más o menos, un poquito menos de 9. Entonces, realmente un crecimiento muy importante de la actividad de comercio electrónico durante 2020 y 2021, por lo menos en ventas y en cantidad de personas o de empresas o de pymes que empezaban a vender a través de canales digitales. Ahora, si volvemos a los datos del INEI y nos preguntamos, bueno, esto debería haber aumentado la cantidad de hogares o de personas que participan del comercio electrónico, pero no parecería que eso se ve en las estadísticas, por lo menos del instituto, ¿sí? Entonces, fíjense que incluso en 2020 y 2021 hasta cae un poco, ¿sí? Del 11% que teníamos en 2019. Y esto es un poco llamativo, ¿no? Porque uno diría, bueno, aumentó mucho la actividad de comercio electrónico, parecería que está un poco estancado, pero por ejemplo, si vemos los datos del Banco Mundial, como mostró Cecil, parece que sí hubo un aumento. Entonces, ya incluso cuando queremos hablar de cosas muy básicas como cuánta gente vende por internet, o cuánta gente compra por internet, o cuánta gente participa del comercio electrónico, tampoco es tan fácil ponerse de acuerdo, ¿sí? Entonces es muy importante el tema de las estadísticas para poder tener un diagnóstico lo más claro posible y después poder ir haciendo dobles clics, ¿no? En diferentes dimensiones y entender un poco mejor qué es lo que está pasando. En todo caso, digamos, esto no es necesariamente inconsistente, ¿sí? Porque las muestras son distintas,
Probablemente la muestra del Banco Mundial es un poco más urbana que la muestra del INEI, que probablemente es más representativa a nivel nacional. Pero entonces es interesante pensar qué está detrás de estos datos y empezar a entender cuáles son esas brechas que cuando uno ve los agregados a veces se esconden, ¿no? Bien, ahora más allá de la evolución, ¿sí? Lo que sí es cierto, si tomamos por ejemplo los datos de KPS como los datos más actuales o quizás más precisos, hay una gran oportunidad, ¿sí? Si bien el comercio electrónico del Perú hoy estaríamos hablando de alrededor de 2,4 miles de millones de dólares, ¿sí? Si lo comparamos con Brasil es bastante poco, si lo comparamos con América Latina es alrededor de un 3%, y obviamente si nos vamos a Estados Unidos, en el B2C es muy, muy chiquito, ¿sí? Pero esto habla más de una oportunidad que de una limitación, ¿sí? Hay mucho mercado por ganar, ¿sí? Tanto para los consumidores como las empresas, y eso es una oportunidad de desarrollo y de crecimiento muy importante, ¿sí? Y eso es solo el B2C, ¿no? Porque si nos vamos al B2B, eso es todavía más grande, ¿sí? Como, no sé, probablemente algunos de ustedes saben, en general los flujos de comercio electrónico B2B en el mundo son bastante mayores que los de B2C. O sea que si podemos incluso profundizar la integración de las empresas peruanas con empresas del exterior, ¿sí? Con proveedores del exterior o con distribuidores del exterior, el mercado de comercio electrónico en Perú puede ser todavía mucho más grande, ¿sí? Entonces esto habla de una gran oportunidad por delante, pero obviamente como vamos a discutir, y es un poco el punto de este ejercicio que estamos haciendo con la UNCTAD en Perú, es entender cuáles son esas barreras y esas limitantes que hacen que esa pelotita roja no pueda crecer un poco más cerca que la primera verde y quizás acercarse un poco más, ¿sí? O ganar más participación en el mercado regional de comercio electrónico. Bien, ahora la buena noticia es que el ecosistema de comercio electrónico en Perú es muy grande, ¿no? Y es muy diverso también. Entonces acá le robo cosas a KPS, pero a otras organizaciones también, para mostrar la diversidad de actores que hay, ¿sí? Tenemos no solamente las plataformas como Mercado Libre, como Amazon, como plataformas locales que también existen en Perú, sino también tenemos actores que están en logística, actores que desarrollan medios de pago, están los gremios y las organizaciones empresariales que también nuclean a muchos de estos actores y hacen mucho trabajo para que el comercio electrónico se desarrolle. Tenemos a los proveedores de servicios de TIC, ¿sí? Tenemos a las asociaciones de consumidores, o sea que la sociedad civil también está muy activa en entender cómo cómo cambian o cómo deberían cambiar los derechos de los consumidores en entornos digitales, cómo debería actualizarse la regulación de la competencia, por ejemplo, ¿sí? Así que tenemos una gran diversidad de actores en el ecosistema de comercio electrónico, y eso es una muy buena noticia porque nos da una base muy importante sobre la cual construir hacia adelante y ponerse de acuerdo sobre cuáles son las prioridades, ¿no? Bien, y no solo es en el sector privado, sino también en el sector público, ¿sí? Y entonces cada vez más en el Perú el comercio electrónico es protagonista de diferentes acciones e iniciativas de política pública. Y acá no quiero ser exhaustivo, simplemente menciono algunos casos, sí, que quizás son bastante específicos al comercio electrónico, pero por ejemplo, la Política Nacional de Transformación Digital, sí, que está en elaboración, va a tener un componente de comercio electrónico, o se espera que tenga uno, eso es muy positivo. Hasta ahora Perú no tiene una regulación específica del comercio electrónico, sino que tiene como partes, ¿sí? Diferentes elementos, uno pensaría que conforman un ecosistema, pero todavía son como cosas sueltas, y un poco el objetivo de la Secretaría es tratar de darle un poco de consistencia, ¿no? Y de unidad a todo ese ecosistema o esa diversidad de regulaciones. El INDECOPI está trabajando en una propuesta para regular la protección del consumidor en el comercio electrónico, que eso también es muy positivo. El MINCETUR desde hace varios años viene trabajando en diferentes programas para mejorar la competitividad de las empresas peruanas a través de canales digitales. ¿Sí? Está el programa de comercio electrónico, está Perú Marketplace, además de otras también actividades que tiene el Ministerio. El Ministerio de la Producción tiene muchas actividades e iniciativas para mejorar las capacidades digitales de las pymes, ¿sí? Que a veces no son solamente de comercio electrónico, a veces tienen que ver con cosas más básicas como entender los procesos internos de las empresas. ¿Sí? Muchas veces las empresas empiezan a vender con comercio electrónico y más que una oportunidad tienen un problema porque de repente tienen un montón de demanda que no saben cómo satisfacer, no saben cómo organizar el stock, ¿sí? Entonces es muy importante que también el Ministerio de Producción trabaje en esos procesos más internos, más estándar de capacidades empresariales. La SUNAT también viene trabajando en dos niveles, ¿sí? Por un lado en la digitalización y la automatización de muchos procesos de control fronterizo, pero también trabajando internamente en entender cómo se puede ir actualizando o cómo se puede ir adaptando los mecanismos de recaudación y de tributación a los nuevos canales, ¿sí? Otra vez, eso probablemente sea un ida y vuelta, nos vamos mucho, después volvemos, hasta que se entiende bien cómo se piensa la tributación y la recaudación en un entorno donde las personas ahora venden por WhatsApp, venden por Facebook Marketplace, venden por Mercado Libre,
y también venden por sus locales físicos, ¿no? Y por último, el Banco Central, junto con la Superintendencia, desde hace muchos años, ¿sí? Vienen trabajando en un trabajo muy consistente de modernización y actualización del sistema de pagos. Obviamente eso es algo en donde los últimos años ha habido mucha innovación, y entonces todo el ecosistema fintech y cómo los bancos interactúan con las fintechs y desarrollan sus propias alternativas de pagos digitales para aumentar la inclusión financiera también es muy importante, ¿sí? Como dije, no es exhaustivo, son simplemente algunos ejemplos, ¿sí? No se ofendan los que quizás no están acá, pero quédense tranquilos que sí los tenemos mapeados, estamos estudiándolos a todos. Así que van a verse representados en el reporte. Pero sí me parece importante resaltar que, digamos, Perú está entendiendo tanto en el ámbito privado y de la sociedad civil como en el ámbito público que el comercio electrónico es importante y está tomando acciones, ¿sí? Para reflejar eso y que en definitiva eso se vea reflejado en la vida de todos los días de las personas y que puedan participar más del comercio electrónico. Ahora, más allá de este estado del comercio electrónico y de estos avances, sí todavía hay algunos desafíos, ¿sí? Para poder alcanzar un mayor nivel de madurez y desarrollo del comercio electrónico. Y un poco la idea de estas sesiones de estos 3 días es ir repasando en todas esas áreas o esas dimensiones de política, desde la formulación de estrategias hasta el ecosistema emprendedor y de startups, pasando por todas las que tenemos ahí. Y solo por mencionar algunos, o si quieren por resumir en una línea algunos de los desafíos que nosotros por lo menos estamos viendo en el Perú y que nos interesaría en estos días validar con ustedes y también tener la visión de ustedes sobre cómo son estos desafíos. Podemos mencionar, por ejemplo, una mayor coordinación y articulación entre los sectores público, privado y la sociedad civil para esta formulación de estrategias. Como decía, hay muchas iniciativas, pero quizás están un poco desperdigadas y hace falta reunir a la gente en una mesa, como estamos haciendo ahora, como hicimos ayer en la PSM, que fue algo muy positivo, para entender cómo le podemos dar consistencia y cómo podemos diseñar de manera colectiva mejores regulaciones y más ágiles para el comercio electrónico. Mencionábamos el tema de armonización y estandarización de la medición de la economía digital y del comercio electrónico, es algo en el cual muchas organizaciones internacionales están trabajando, la UNCTAD incluida, sí, pero también la OCDE. Entonces es importante que Perú vaya tratando de adaptar su marco de monitoreo y seguimiento de las estadísticas para reflejar estos nuevos estándares. Tenemos muchas brechas de conectividad en el Perú entre zonas urbanas, rurales y suburbanas, algo de lo cual vamos a ver hoy más tarde. Eso es muy importante porque si queremos realmente democratizar el comercio electrónico y que el comercio electrónico sea un camino de inclusión, ¿sí? Y de mayor desarrollo, entonces necesitamos llegar a esas otras regiones y sin conectividad es muy difícil, ¿no? En cuarto lugar, necesitamos regulaciones quizás más consistentes, como decía, quizás hay iniciativas aisladas, ¿sí? Pero que por ahí no están al tanto de otras regulaciones o de cosas que Perú se compromete en ámbitos internacionales, y eso probablemente es una cuestión simplemente de sensibilización, de que las personas quizás no están al tanto, y entonces tenemos que hacer un esfuerzo por una mayor consistencia para que las regulaciones realmente sean un habilitante de un mayor y mejor comercio electrónico y que no se restrinja su crecimiento. Tenemos cuestiones de interoperabilidad entre los sistemas de pago, ¿sí? Y también una cuestión de adaptación a las nuevas innovaciones y a las nuevas formas, ¿sí? de pagar online, ¿sí? De hacer transferencias y que eso resulte en una mayor inclusión financiera, que obviamente tiene que venir con más educación, ¿sí? Porque obviamente no muchas personas entienden cómo funcionan, qué pasa con sus datos, con su información, ¿sí? Incluso algunos operadores tampoco lo saben muy bien, entonces tenemos bastante trabajo por hacer en ese sentido. Hay mucho por hacer en adaptación de procesos aduaneros, encima de todo el trabajo que se viene haciendo, y de control fronterizo, especialmente porque el comercio electrónico cambia mucho, ¿no? La naturaleza de las transacciones, y acá la gente de Mincetur es algo que conoce muy bien, y está trabajando para eso, y la gente de la SUNAT también, pero en general, no sé, los sistemas están preparados para manejar, no sé, 3.000, 4.000 guías, paquetes diarios, cuando hoy en día, si hablan con algún operador logístico, les van a decir, pero nosotros manejamos 10.000. ¿No? Bueno, ¿cómo hacemos para adaptar ese mayor volumen y que no sea un dolor de cabeza para la aduana también, ¿no? Porque, bueno, hay personas que trabajan ahí y no son solo robots que hacen chequeos automatizados de paquetes. Entonces, eso es muy importante. Y por último tenemos, bueno, la reducción de los costos logísticos y una mayor infraestructura también para llegar a más regiones, ¿sí? En los aeropuertos con mayores centros de distribución. Y el fortalecimiento de las competencias digitales en pymes y trabajadores, ¿no? Que es lo que mencionaba hace un rato, tanto del Ministerio de Producción como del Ministerio de Trabajo. ¿Sí? Si no fortalecemos la base, ¿sí? de
de cómo las personas trabajan en nuevos emprendimientos digitales y cómo las empresas se adaptan a los nuevos modelos de negocios. Entonces es muy difícil que realmente el comercio electrónico sea una solución más que un dolor de cabeza, ¿no? Y por último, también, ¿no?, hay un ecosistema incipiente de emprendedores y de startups de base tecnológica en el Perú, que ha sido en gran medida apoyado por Startup Perú, ¿sí? Si por lo menos nuestra experiencia de hablar con distintos actores en estas últimas semanas es que si no estuviese ProInnovate, esencialmente no existiría un mercado de capital semilla en Perú, ¿no? Entonces eso es muy positivo porque habla de realmente un compromiso del sector público que es reconocido en el sector privado y se está trabajando mucho para que ese ecosistema cobre un poco más de madurez y pueda ser un poquito más autónomo, ¿sí? Y que pueda crecer como lo han hecho otros países en la región. Así que con eso, simplemente para repasar un poco y poner algunos temas sobre la mesa que vamos a estar discutiendo en estos días. Muchas gracias y como también decía Cecil y el resto de las personas que participaron en el primer panel, es importante que como alcen su voz, ¿sí?, levanten el guante, como a veces se dice, y podamos conversar sobre estos temas, discutir y realmente poner los problemas sobre la mesa y pensar cuáles pueden ser las soluciones que encajen y que sean consistentes para todos los actores. Así que muchas gracias.